Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 4 milímetros y medio y un hilo indicado para aguja de crochet de 4 milímetros. Comenzaremos como siempre dejando un palmo, haciendo un nudo corredizo y trabajaremos 92 cadenetas. Una vez que hemos tejido nuestras 92 cadenetas, lo que haremos será cerrar en redondo, ¿vale? Repasando con cuidado nuestra cadeneta, venimos a la primera y con un punto deslizado cerramos. Y ahí lo que vamos a hacer es levantar 3 cadenetas que contarán como un primer punto alto. Vale, veis que este punto está trabajado, comenzamos aquí en el siguiente y para que nos quede un poquito más pulido el inicio, lo que me gusta hacer es, veis, entro así y trabajo en la hebra trasera, digamos, ¿veis? Vuelvo a repetir, fijaos, tenemos aquí en el siguiente punto nuestra espiguita, pues no la cadeneta de atrás, ¿vale? Esta primera vuelta será un poco más laboriosa, pero luego veis que se nos queda el bordecito así más pulidito con las espiguitas. Entonces estamos tejiendo el lado de nuestros hombros y vamos a tejer un total de 17 puntos altos contando ya las cadenetas como el primero. Vale, llevamos 4. Fijaos, llevo 17 puntos, esto es una miniatura para hacerlo más fácil y más visual. Y a continuación trabajo 2 cadenetas, ¿vale? Esto será mi raglan. Lo haremos en las 4 esquinas y en el mismo punto que he trabajado el último punto alto trabajo otro punto alto que será el primero de los 31 que trabajaré en este lado, que será mi delantero, ¿vale? Y seguiré de la misma manera cogiendo la tercera hebra o hebra trasera, así hasta tener un total de 31 puntos altos. Una vez que he trabajado mis 31 puntos altos, repetimos mi esquina o raglan, 2 cadenetas y en el mismo punto trabajo otro punto alto, que será el primero de los 17 que van a formar mi otro hombro. Ya tengo los 17 puntos de mi hombro y repito otro raglan, 2 cadenetas y punto alto en el mismo punto de base y este es el primero de los 31 que trabajaré para mi espalda. He tejido mi punto número 30 y ¿qué pasa? El 31 no tengo punto de base. ¿Por qué? Porque lo tengo que trabajar aquí, donde trabajé estas 3 primeras cadenetas, ¿veis? Entro aquí, fijaos para que quede bien y aquí, ¿vale? Donde cerré el punto, donde cerré mis cadenetas, ¿vale? Hago punto alto, 2 cadenetas y ya estoy haciendo mi último raglan, ¿vale? Y cierro en la tercera cadeneta con punto deslizado. Vale, y para que no se nos deforme el raglan, ¿vale? Al ir trabajando siempre en el mismo sentido, lo que vamos a hacer es ir alternando. Entonces, levanto 3 cadenetas y giro, ¿vale? Y me encuentro la vuelta anterior del revés, ¿vale? Entonces, como estoy a este lado, trabajo un punto alto y
2 cadenetas y este es el aumento que vamos a trabajar en cada vuelta, que haremos en el hueco de mi raglan 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos, 1 y 2, ¿vale? Y voy a buscar un marcador de puntos, fijaos, ¿por qué? Porque es muy fácil, ¿veis? Estas cadenetas, ahí tengo que marcar que cuando termine mi vuelta tengo que trabajar ahí el último punto, porque si no es probable que me lo salte, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos a trabajar ya punto sobre punto, pero para darle un toque diferente voy a trabajar solo en esta hebra. ¿Veis? Si giro, trabajo solo en la hebra que queda hacia nosotros, ¿vale? En este caso es hebra delantera porque queda hacia nosotros, ¿veis? ¿Por qué? Porque así cuando demos la vuelta, ¿veis? Se nos va a ir formando, se nos queda aquí esto, ¿vale? Si no, lo podéis trabajar normal y no os complicáis. Repetimos el aumento como hemos hecho aquí al principio y haremos en todos nuestros puntos de raglan. Trabajo el último punto, ¿vale? Y en ese hueco de mi raglan 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos, 1 y 2. Y a continuación, como he elegido, fijaos cómo queda. ¿Veis que queda este cordoncito? Pues he escogido trabajar solo en mi hebra delantera, los puntos altos. Bueno, monas, fijaos, ya hemos terminado la segunda vuelta y fijaos, ¿veis? Tengo aquí el marcador que me indica que no me olvide ese punto, ¿vale? Porque yo os digo que si no me lo habría olvidado, ¿vale? Trabajo ahí mi punto alto y cierro con un punto deslizado. Y me voy a deslizar al hueco de mi raglan. Con punto deslizado, ¿veis? Trabajo mis 3 cadenetas, giro, ¿vale? Y para este lado, pues fijaos como quedo como a mitad del raglan, sí que puedo hacer un segundo punto alto y ya trabajar un punto alto en cada punto alto, ¿vale? En esta vuelta sí que trabajamos puntos normales, cogiendo toda la espiguita. Bueno, monas, fijaos, de aquí llevamos 4 vueltas de mi canesú ya en escala real, ¿vale? Con los 31 puntos para delantero y espalda y para mis laterales. Y cuando digo espalda, fijaos por qué lo digo, porque, ¿veis? Esta es la hebra donde tenemos siempre en este raglan el inicio y final de vuelta, que es lo que queda un poco más feillo siempre. Entonces, lo conveniente es que quede aquí en el lado de la espalda, ¿veis? Aunque se camufla bien en el raglan, ¿vale? Entonces, una vez que llevamos 4 vueltas, yo lo que voy a hacer es hacer esa vuelta especial que habéis visto en color azul. Fijaos, ya he trabajado mis 4 vueltas, estoy por el lado revés, ¿veis? Porque esta primera vuelta está del revés y la cuarta está del derecho y esta vuelta la voy a trabajar del derecho. Pero para evitar confusiones, sabéis que no me gusta cortar hilo, pero lo voy a cortar, ¿vale? Dejamos como siempre un palmo y lo voy a cortar para que todo sea más sencillo, ¿vale? Entonces vengo, ¿veis? Siempre vamos a trabajar, ¿veis? Aquí está la hebra de inicio que no la he ocultado para verlo claro y la de final. Introduzco aquí mi aguja en el hueco, ¿veis? Ya he hecho aquí un nudo deslizado, he dejado mi palmo de costumbre, ¿vale? Y voy a hacer, ¿veis? Ahí
cierro con un punto deslizado, tengo ahí fijo mi hilo y vengo aquí al primer punto y trabajo un punto alto doble de 3 lazadas. En el siguiente punto, ¿veis? Cogiendo siempre la espiguita, punto deslizado, punto alto doble de 3 lazadas, punto deslizado, punto alto doble, punto deslizado. Y ahora os enseñaré cómo queda y os tengo que contar alguna cosita especial para no meter la pata con este punto. Vale, entonces veis que vamos trabajando punto alto doble, punto deslizado, y con esto que vamos a conseguir unas bolitas pero por el otro lado. Vale, esta vuelta se trabaja por el lado revés. Entonces, como yo quería que este fuera mi lado derecho, veis por aquí los cordoncitos que dejamos y este efecto en la primera vuelta, pues quedarán hacia allá. Por eso trabajamos estas dos vueltas en el mismo sentido, ¿vale? Para tener eso hacia allá. Llego a mi último punto de este lado y trabajo lo que me toca, que es un punto alto doble, ¿vale? Y entonces lo que hago es venir aquí a estas dos cadenetas y trabajar un punto deslizado en cada una de ellas. 1 y 2 y llego aquí a este lado al primer punto y trabajo mi primer punto alto doble y sigo con punto deslizado y continúo con esta secuencia. Fijaos, si ya estoy terminando mi vuelta y me queda aquí en el último punto mi punto alto doble, 2 y 3 lazadas, ¿vale? Y hago aquí en esta cadeneta un punto deslizado, ¿vale? Y como ya trabajé aquí otro, pues cierro ahí con punto deslizado y sacaría un palmo y corto. ¿Veis? Queda así de bonito. Bueno, monas, vamos a seguir con nuestro color blanco, con la vuelta de puntos altos. Entonces vamos a volver a nuestra zona de raglan, ¿veis? De inicio y final. Siempre vamos a empezar y a terminar aquí la vuelta, ¿vale? Retomamos ahí. ¿Y en qué sentido? Pues fijaos, hemos dicho que íbamos a alternar vueltas de derecho-revés sin contar la azul. Entonces la última vuelta en color blanco la tenemos por el lado revés. Así que introducimos nuestra aguja ahí y nos traemos el hilo blanco, ¿vale? Dejo un palmo y hacemos el nudo corredizo y añadimos ahí, ¿veis? Incluso cojo estas hebras en azul para que se queden, al hacer ahora un punto deslizado ahí, no se mueven. Luego las ocultamos y se quedan ahí bien. Vale, trabajamos 2 cadenetas más y otro punto, ¿veis? Y luego cerraremos con 2 cadenetas aquí, como siempre, 2 puntos altos, 2 cadenetas y así cerraremos la vuelta. Y a continuación voy a trabajar un punto alto en cada punto, uno ¿veis? En las 2 hebras del punto alto doble y otro, aunque me cueste, en el punto deslizado, ¿vale? Y una vez que llego a mi esquina, pues repito lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos.
y continuaremos así hasta repetir esta secuencia cada una las veces que necesite hasta completar el largo de su canesú. Bueno, monas, y antes de pasar a hacer la separación mangas-cuerpo, siempre me gusta ir probando. Cuando creo que me estoy acercando al ancho que quiero, pues coloco marcadores aquí en los dos puntos de raglan de una manga y de la otra, ¿vale? ¿Veis? Y así esto me lo puedo probar y veo cómo me va quedando y si quiero más vueltas o menos. Bueno, fijaos, llevo tejidas 10 vueltas de puntos altos en mi canesú más las 2 de bolitas y me mide 14 centímetros y de ancho unos 46, 48. Y en este momento es cuando voy a hacer la división mangas-cuerpo, ¿vale? Entonces, para ello, venimos aquí al punto de cierre de mi vuelta. A ver. Me falta el punto aquí encima de las cadenetas. Cierro aquí con punto deslizado y me deslizo hasta el centro, hasta este punto, siempre en el centro de mi raglan. Vale, levanto 3 cadenetas y giro. Vale, giro y a continuación, si os dais cuenta, como me toca tejer de aquí hacia allá, esto es mi manga. Por lo tanto, me voy a saltar todo esto, ¿vale? Y voy a hacer un punto alto aquí en el otro raglan. Y voy a continuar haciendo punto alto sobre punto alto. En este caso toca vuelta normal de puntos altos sencillos y vamos a tejer así hasta mi otro raglan. Bueno, fijaos que ya tengo este lado cerrado, ¿vale? He trabajado todo este lado. Justo llego a mi raglan, trabajo un punto alto ahí y me salto también toda mi manga y hago otro punto en este otro raglan. Y entonces, ¿ahora qué me queda? Pues me queda trabajar todo este lado en puntos altos y cerrar la vuelta aquí en estas 3 cadenetas que trabajé. Ya estoy terminando la vuelta, trabajo aquí punto alto y veis que el punto de aquí ya lo trabajé con estas 3 cadenetas. Entraría como siempre para cerrar con punto deslizado en la tercera cadeneta, levanto 3 cadenetas y giro. ¿Vale? Y ahora que trabajaré, pues me tocaba vuelta de coger solo la hebra delantera. ¿De acuerdo? Y vamos a trabajar la secuencia así las veces que queramos. ¿Vale? Bueno, monas, fijaos, os quiero enseñar cómo estoy haciendo, al menos en la parte desde que separé las mangas del cuerpo, cómo estoy haciendo para no cortar mi hilo blanco, ¿vale? Entonces, porque lo quiero mantener, sabéis que siempre es preferible, porque si luego deshacemos porque no nos gusta, no hemos dejado ahí trocitos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, paso la hebra hacia acá,
¿vale? Sabéis, fijaos, estoy en la cuarta vuelta de puntos altos, paso la hebra hacia acá. ¿Veis que las dejo todas porque es mi lado revés? Cojo el nuevo color, el azul, ¿vale? Como siempre dejo un palmo, ¿vale? Y entonces veis aquí no he cerrado. Vengo a la tercera cadeneta, pero por este lado y ¿veis? El nudo corredizo lo paso, ¿vale? Tiro del blanco, hago ahí una cadeneta, ¿vale? Y me gusta coger el hilo blanco como lo voy a dejar en espera y lo paso así. Entonces en esa misma cadeneta voy a hacer un punto deslizado, ¿veis? Sujetando el hilo blanco y lo dejo ya hacia ahí. En espera para cuando acabe toda la vuelta de azul retomar el hilo blanco, ¿vale? Entonces he empezado con punto deslizado, ¿vale? Sin confundirme en el siguiente punto alto doble, punto deslizado y así daremos toda la vuelta. Bueno, monas, fijaos, nos queda un punto para terminar esta fila, ¿vale? Que nos toca hacer un punto alto doble, ¿vale? Cerramos aquí en el punto deslizado que hicimos para empezar la fila y sacamos hebra, ¿vale? La he cortado porque estoy repitiendo ya la toma, ¿vale? Porque me había dejado algo importante. Entonces, como siempre decimos, como estamos aquí en fila del derecho, pues ahora que retomamos nuestro hilo, ¿vale? Que por eso lo estoy mostrando porque esto es importante, ¿vale? ¿Qué hacemos? Como siempre, pues haríamos aquí en el punto deslizado nuestras 3 cadenetas, ¿vale? Giramos, ¿vale? Nos toca vuelta por este lado y entonces aprovechamos para esta hebra, si no nos queda muy mal la vamos ocultando, ¿vale? Entonces ahora nos toca punto aquí en la bolita, ¿vale? Y punto en el punto deslizado. ¿Veis? Punto en la bolita, punto en el punto deslizado. ¿Veis? Y voy aprovechando para ocultar mi hebra. Y una cosa menos que tengo que hacer, ¿vale? Y ahora os enseño un detallito, ¿vale? Y así seguiremos la secuencia de 4 filas más esta todas las veces que queramos. Fijaos, tenemos 2 hebras, ¿vale? La de añadir y la de cortar cuando terminamos. Si metemos las 2 hebras por ahí, pues depende, ¿vale? Depende de cómo estéis tejiendo, igual os vale y os evitáis, ya no tenéis que ocultar nada, y si no, pues podéis meter después la aguja para este lado, ¿vale? Y así compartís un poco y no se queda muy abultado. Eso ya os lo dejo, ¿vale? Para que cada una la haga como quiera. Bueno, monas, fijaos, desde los hombros hasta aquí me miden 46 centímetros, ¿vale? Yo realizo 7 repeticiones de las 4 vueltas de puntos altos más la de las bolitas, ¿vale? Bueno, monas, fijaos, ese es el número de repeticiones que he realizado para la manga y creo que es el que me gusta. ¿Vale? 1, 2, 3 y 4 repeticiones. Entonces voy a completar el mismo número de vueltas para esta manga y vamos a ver cómo he añadido los puntos un momentito. Bueno, monas, sí, fijaos. Vale, tengo esta vuelta del revés, la próxima me toca del derecho, ¿vale? Añado hilo, nudo corredizo. Vale, vengo aquí y os voy a enseñar lo mismo que he hecho ya en la otra manga, ¿vale?
lo que hagamos, el número de puntos que añada en una, pues lo tendré que añadir en la otra. ¿Veis? En estos 2 puntos de aquí abajo, pues en uno comenzaré y en el otro terminaré cuando dé toda mi vuelta. ¿Vale? Entonces hago ahí uno, ¿vale? Hago otro. ¿Veis? Aprovecho y también puedo ir ocultando esta hebra con la que he añadido el hilo, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí cojo este punto, ¿veis? Siempre es conveniente, podría coger todo, pero es mejor coger así 2 hebras, ¿vale? Y luego yo he añadido aquí en este hueco otros 2 en el hueco de mi raglan, ¿vale? Entonces voy a añadir 4 a este lado, continúo, ¿veis? Punto alto sobre punto alto y cuando termine, pues añadiré de manera simétrica los otros 4 aquí, cierro aquí con punto deslizado y vuelvo a girar, ¿vale? Y trabajo como hemos hecho todo el tiempo en circular y alternando vuelta derecho-revés, luego esta vuelta como toca, ¿vale? Todo igual, no tiene pérdida. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, por favor, suscribíos y dadle a like. Muchas gracias, monas.